¿Te has preguntado cómo hacen otros afiliados para generar ventas 100% en orgánico? En este video te voy a revelar el paso a paso de cómo lograr tus primeras ventas sin invertir en publicidad. Bienvenido, bienvenida a este nuevo video de YouTube. Aquí te voy a explicar el paso a paso que utilizo para generar mis ventas en orgánico. El paso número 1 es elegir bien el producto. Este producto debe tener una buena página de ventas, debe tener un soporte activo, material de divulgación y resolver un buen problema. Y este problema debe ser muy específico, para lo cual te recomiendo que elijas micro nichos, no un nicho en general. Por ejemplo, el nicho de la espiritualidad es muy amplio y nosotros hemos elegido el nicho de la manifestación. Otro ejemplo puede ser el nicho del crochet, que también es un nicho muy extenso, puesto que puedes tejer bolsos en trapillo, puedes tejer amigurumis, puedes tejer ropa para bebés. En este caso voy a elegir el micro nicho de los amigurumis. Luego tenemos el paso número 2, que es elegir tu canal orgánico y empezar a crear contenido. El canal orgánico se refiere a qué red social vas a utilizar. Lo más recomendable es que empieces con contenido corto, ya sea en TikTok, en Instagram, Facebook o Shorts de YouTube. Y este contenido debe ser valioso, debe llamar la atención los 3 primeros segundos. Para crear este contenido puedes utilizar editores de video, ya sea como InShot o Filmora, y también ChatGPT para ideas y crear tu guión. Y para la voz puedes utilizar Eleven Labs y así te genera una voz con inteligencia artificial. Así que no es necesario que salgas a cámara, puesto que todo esto lo vamos a realizar con herramientas de inteligencia artificial. Antes de empezar a comenzar a editar un video, como ejemplo, debes entender que tu contenido debe generar emociones, debe tocar los dolores del cliente y también debe compartirle la transformación, es decir, cómo el producto le va a ayudar a superar un desafío. Adicional a esto, el contenido que realices debe tener un CTA. ¿Qué es un CTA? Un CTA es un llamado a la acción. Por ejemplo, si quieres aprender más, ve al enlace de mi perfil. Este caso sería para TikTok. En cambio, si estás en Instagram, puedes automatizar mensajes con ManyChat. Entonces les dirías, comenta, quiero aprender y te envío más información. Comenta, quiero aprender y te explico cómo. Otra manera también es compartir interés. Este curso me ayudó mucho por si te interesa y así las personas te van a comenzar a escribir. Ahora vamos a realizar la parte práctica, para lo cual esta es una estrategia la cual ya la he probado. En el nicho del crochet he realizado videos de contenido corto que son reels, en este caso son de 15 a 30 segundos aproximadamente. Este video aproximadamente me generó 89,000 vistas. Antes, bueno, yo lo realizaba con portadas y aquí está el video. La publicación. Es recomendable que realices una publicación al día, aunque idealmente son 3. Y cada vez que comiences a subir un video, tu cuenta comenzará a crecer 100% en orgánico, sin invertir en publicidad. Entonces nos vamos a ir a ChatGPT. En este caso aquí tengo la cuenta y el guión que tú puedes utilizar es: actúa como un experto en copywriting y crea 3 guiones para vender un curso. En este caso es necesario que coloques la palabra que es digital o un curso online de amigurumis. Agrega CTAs para agrega el CTA, que es el llamado de la acción, y un gancho al inicio. Es una frase en especial o 3 palabras que llama la atención al cliente. Así que le vamos a dar enter y aquí nos va a generar diferentes guiones. Esperemos que se cargue. Por ejemplo, aquí tenemos un guión que está el gancho, el desarrollo y el CTA. También lo podemos ir mejorando. Vamos a ir acá y también le podemos decir, hay diferentes métodos que son muy utilizados y que han funcionado. Por ejemplo, utiliza el método AIDA. Este método AIDA es una técnica de marketing en donde la A significa atención, la I el interés, la D el deseo y la A significa la acción. Mientras que el método PAS significa la P el problema, la A la agitación y la S la solución. Obviamente la solución sería el curso que estás vendiendo. Entonces aquí vamos a utilizar el método AIDA y aquí nos va a dar más guiones de video. Podemos decirle que utilice el método PAS y aquí esperemos que termine y tenemos más guiones.
Ahora que ya tenemos los guiones, vamos a elegir uno. Vamos a convertir este guión en una voz con inteligencia artificial, para lo cual vamos a utilizar Eleven Labs. Entonces nos vamos a esta parte, Text to Speech, y aquí nosotros vamos a copiar el guión. Y podemos elegir aquí diferentes voces. Obviamente, como es un curso de crochet, vas a elegir la voz de una mujer. Si fuera un curso de motos, entonces elegirías la voz de un hombre. Depende aquí el producto. Entonces yo aquí voy a elegir la primera voz que me salga. En este caso es la voz de una mujer. Y aquí le vamos a dar clic en este botón y automáticamente se va a generar el audio. Así que le damos clic en descargar. Y aquí ya tenemos el audio para nuestro video. Luego te estarás preguntando de dónde voy a sacar el contenido para editar el video. Las herramientas que puedes elegir son Pexels. Aquí nosotros vamos a elegir, por ejemplo, amigurumis o crochet. Y aquí tenemos diferentes fotos, como puedes ver. Es muy importante que realices una carpeta organizada. Por ejemplo, aquí como puedes ver tengo una carpeta con diferentes videos o fotos de amigurumis. Y esto me va a servir para editar mi contenido. Es muy importante que tengas todo organizado. Nos vamos a dirigir al editor de videos. En este caso voy a utilizar Filmora y me voy a la parte de descargas. Selecciono este de aquí. Tenemos ya el audio y vamos a elegir los diferentes videos que queremos utilizar. Entonces me voy a mi carpeta que ya tengo todo organizado. Entonces voy a elegir unos cuantos videos y los vamos a ir seleccionando. Es muy importante que realices como un tipo collage o una combinación de varios videos. Así va a ser muy fácil crecer tu cuenta, puesto que las redes sociales detectan que tu contenido es nuevo y así te van a dar mayor alcance. En este caso ya tengo aquí mis videos. Luego de esto vamos a ajustar el tamaño. Voy a cambiar la relación del aspecto, porque obviamente tiene que ser en formato Reel. Vamos a colocar subtítulos. De esta manera puede ser de manera automática o también lo puedes colocar uno a uno. Adicional a esto, lo que también recomiendo es colocar una música de fondo, puesto que eso también llama la atención de las personas. Entonces esta parte la vamos a silenciar y voy a colocar una música. Yo tengo unas carpetas y por ejemplo voy a colocar esta música. Y esta música debe ser muy bajita para que no se cruce con el audio que creamos en Eleven Labs. Luego de esto nosotros vamos a exportar el video y así es como nos puede quedar. Les voy a presentar aquí dos ejemplos. ¿Sabías que tejer reduce el estrés y puede generar ingresos? Eso lo descubrí cuando hice mi primer amigurumi. No fue perfecto, pero fue el inicio de algo hermoso. Ahora vendo lo que creo con mis manos. Si te gustan las manualidades y sueñas con emprender, este curso es para ti. Te enseñamos paso a paso a tejer amigurumis y crear tu propio emprendimiento. Ingresa al link de mi perfil para aprender. Ahora vamos a ver otro ejemplo de otro video. La primera vez que vi un amigurumi dije, yo quiero hacer eso. No tenía idea cómo empezar, pero encontré una guía paso a paso y aprendí desde cero. Hoy vendo mis creaciones y tengo un emprendimiento que me apasiona. Si tú también sueñas con emprender desde casa, esta es tu oportunidad. Te enseño en mi curso online. Inscríbete desde el link de mi perfil. Estos videos los puedes subir a tus cuentas de Instagram, Facebook o TikTok. En este caso puedes combinar y vincular tu Instagram y Facebook. Así que contenido y nos vamos a crear Reel. Y aquí podemos subir nuestro video. Le agregamos una descripción y este video se subirá en ambas cuentas. Como recomendación final, debes ser muy constante a la hora de subir contenido, puesto que así generas confianza en los posibles clientes. Es decir, que cuando una persona ve tu cuenta y ve que estás subiendo videos, a cada momento el cliente, en vez de elegir una cuenta que subió un video una vez y nunca más subió más contenido, va a preferir comunicarse contigo o en este caso realizar la compra de tu producto. Para lo cual, antes de finalizar, te voy a enseñar una cuenta de TikTok, cómo varios afiliados están generando contenido en redes sociales, para que lo tomes como una guía. Mires lo que está haciendo tu competencia y puedas modelar. No te digo que copies, sino que aquí puedes modelar. Nos vamos a ir en este caso a otro curso que es de bolsos en trapillo. Y aquí podemos ver diferentes afiliados creando videos. Aquí están en la pantalla. Como puedes ver,
tenemos diferentes contenidos de bolsos en trapillo. Y algo muy importante es que analices cómo lo están vendiendo. Aquí tienen directamente una página de ventas. En cambio, aquí tiene un enlace en Beacons. Por ejemplo, vamos a ver. Tiene aquí el curso, tiene fotos. Aquí también tiene otro enlace en Beacons. Y mira, aquí tiene un ebook, tiene cursos y también tiene testimonios. En resumen, esta es una de las estrategias que puedes utilizar para empezar a crear contenido y conseguir tus primeras ventas en la plataforma de Hotmart. Esta estrategia es muy sencilla y lo más importante es que tengas constancia, puesto que los resultados no van a llegar de la noche a la mañana. Si tienes cualquier duda o pregunta, escríbela en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.